¿cómo estás? Me da mucho gusto volver a verte. Mi nombre es Selena, me puedes decir Gel, y te doy la bienvenida al canal de 8 Anillos de Yoga. Antes de empezar con esta sesión sobre la meditación, nada más quiero dar un pequeño anuncio en el que vas a ver un poco más de videos relacionados con meditación en mi canal, porque desgraciadamente me he lastimado mucho en COVID y antes de COVID. Entonces estoy tomando este tiempo para sanar y es muy posible que las transiciones de los videos de yoga que vas a encontrar en el canal va a ser un poco más en el sentido de restauración y también yin yoga, que es más son clases de condicionamiento. Eso es todo y de nuevo muchas gracias por estar aquí. Bien, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es meditación, qué es meditación y qué no es meditación. Es muy común dentro de este tema de meditación, es muy simpático ver que el resultado que tú encuentras en meditación difícilmente lo vas a poder cuantificar o vas a poder ver los resultados en otras personas, porque esto sucede en el interior del cuerpo o son cuestiones que suceden mentalmente. Es muy posible que estés perdido en el sentido de qué es lo que tengo que sentir, qué tengo que experimentar, cómo sé que lo estoy haciendo bien dentro de mi práctica de meditación. No te preocupes por eso, voy a empezar a agregar más videos para que te pueda ayudar en encaminarte en una manera segura y tranquila lo que va a ser tu proceso de meditación. Muy bien, ¿qué es meditación? Meditación, dentro de lo que es la palabra en sánscrito Om, que es la más común que se utiliza dentro de lo que es en el Tíbet, que es prácticas tibetanas. Om significa traer tu atención de una manera en específico. En general, meditación, sobre todo en el formato de mindfulness, meditación se trata de traer tu atención en una manera específica, ya sea algún punto o un objeto de atención, y mantenerte en el momento presente, simplemente estar en el momento presente. Eso es meditación en simples palabras. Aquí es cuando las cosas se vuelven más complicadas, porque es una práctica bastante sencilla, pero nosotros no somos sencillos, somos muy complicados. Emociones, pensamientos, cuerpo, inclusive experiencias, elementos externos que a veces no tenemos control, va a hacer que la situación de nuestra meditación se vuelva complicada. Es muy importante que consideres que si quieres tomar este viaje de meditación, lo hagas utilizando material o inclusive instrucción profesional. Para mí, en la manera en el que yo especifico los tipos de meditación, van a ser en tres. La primera va a ser meditación védica, que es la meditación más común que vas a practicar en yoga. Este tipo de meditación son, por ejemplo, en común, va a ser la repetición de mantras o la repetición de palabras. Eso es lo más sencillo dentro de lo que es una meditación védica. Las meditaciones védicas provienen directamente de las escrituras sagradas de los Rig Vedas, en el que también habla sobre cómo repetir las palabras, que es lo que hace una meditación. No nos vamos a enfocar mucho en lo que es la meditación védica, pero posiblemente si practicas yoga vas a entender que, por ejemplo, abstraer dentro de tu meditación las palabras como Yam, como Sohum, como Brahman o Satchit Ananda. Estas palabras en sánscrito van a ser los mantras que normalmente utilizas. Puede ser cualquier palabra, puede ser números, pueden ser frases, puede ser un nombre, puede ser palabras de poder o palabras que para ti tengan mucho significado. En mi práctica, y desgraciadamente, la meditación védica no es una práctica totalmente laica. Eso significa de que no es muy común encontrar prácticas védicas para formatos como de programas corporativos, por ejemplo. Yo honestamente, si yo trabajo en compañías, yo no utilizo meditaciones védicas porque la gente se puede incomodar. No va a ser común que estés, digamos, si eres cristiano, que alguien te diga, no, pues tienes que repetir Brahma, o tienes que repetir Ram, o tienes que repetir palabras, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, y
Y si es tu primera práctica de meditación, tal vez no te vas a encontrar muy cómodo utilizando este tipo de palabras que uno, tal vez no sabes qué significa. Dos, tal vez no te sientas cómodo, aún sabiendo su significado, no conoces las raíces. Y tres, no te sientes cómodo. A veces así sucede. Y desgraciadamente por eso la meditación védica no es muy popular en todo el mundo. Pero, por ejemplo, prácticas védicas, las más comunes, vas a encontrar, por ejemplo, las prácticas en Kundalini o meditación trascendental. El detalle con meditación trascendental es que solamente lo puedes practicar dentro de la fundación de Transcendental Meditation y desgraciadamente es un programa muy caro. Sí puedes aprender meditación trascendental, pero va a ser más común encontrarlo en India. El otro detalle sobre lo que es la meditación védica y que esto lo vas a encontrar dentro de los Yoga Sutras, así que si puedes, inclusive si tienes el libro, chécalo en la primera página, que es el segundo sutra en el que habla sobre lo que es el significado o la razón, el propósito de yoga, que es la cesación de los pensamientos. Ese es el propósito de yoga. Y es aquí donde vas a encontrar que yoga es más allá que asana. De hecho, en meditación entra primero que lo que es la práctica de asana. Y lo vas a, por supuesto, lo vas a entender cuando leas el libro de Yoga Sutra de Patanjali. Y te vas a dar cuenta que vas a encontrar muy pocos sutras en donde se habla directamente de lo que es asana. Todo se refiere a la cesación de pensamientos, a entender lo que es la realidad, cómo romper con el misticismo y trabajar con tus pensamientos, patrones, etc. Entonces, este es uno de los detalles sobre yoga que me imagino vas a entender, que nosotros nos enfocamos más en un condicionamiento o en un enfoque más físico que el mental. Muy bien, este es el primer tema, lo que es el tipo de meditación védica. El segundo va a ser la meditación tibetana o la meditación budista. El segundo va a ser la meditación budista. La meditación budista, por supuesto, inició con el histórico Buda. Y Buda, por supuesto, su conocimiento de meditación proviene de la meditación védica, porque él fue monje. Específicamente fue asceta y de hecho él experimentó varios tipos de meditaciones y estilos de vida hasta que finalmente llegó a la iluminación y empezó simplemente a ofrecer sus enseñanzas. Por supuesto, la meditación budista se ha extendido a través de los siglos. Hay más de 1000 tipos de meditaciones budistas. Y por supuesto la meditación budista también ha generado varias raíces, como lo vas a encontrar en las meditaciones Zen, vas a encontrar las meditaciones Theravada, que es en donde encuentras el Vipassana. Las meditaciones Zen también van a tener sus meditaciones en otra rama, que son las meditaciones budistas. También vas a encontrar meditaciones judías y es aquí donde todo el árbol se empieza a expandir muchísimo. Y vamos a entrar a lo que es la meditación budista muy pronto. Y por último, vamos a hablar sobre el tercer tipo de meditación que considero que es muy importante recalcar de este video, que es posiblemente el tipo de meditación que más practicas, que es la meditación de manifestación o visualización. Este tipo de meditación, para mí, va a ser una de las más peligrosas o riesgosas para tu práctica de meditación y te voy a decir por qué. Si abres YouTube o si abres cualquier otro canal de meditación, ya sea alguna aplicación o simplemente encuentras dentro de tus grupos de Facebook sobre meditación, qué tipo de meditación se ofrecen, en general van a ser meditaciones que tienen binaural beats, que tienen abundancia, la ley de la atracción, cómo obtener el trabajo de tus sueños, cómo cambiar de cuerpo y bajar de peso. Y también, por supuesto, aquí entra lo que son las meditaciones de relajación, como va a ser liberar el estrés, la depresión, etcétera, etcétera. Cómo ser feliz, en fin.
Desgraciadamente, dentro de este tema de lo que son las visualizaciones y manifestaciones, el único problema es que si tú te enfocas simplemente, por ejemplo, en meditaciones de abundancia, si no encuentras los resultados al hacer este tipo de meditaciones, es muy posible que dejes de meditar. Si no encuentras los resultados que quieres, simplemente dejas de meditar y sigues con la siguiente práctica, ya sea, no sé, otro trabajo o simplemente cambias de dirección para obtener lo que necesitas. Aquí el único detalle es de que no hay manera de cuantificar, no hay manera de que esto funcione o que te garantice que realmente vas a cambiar o que va a cambiar algún patrón sobre ti o que simplemente va a cambiar las cosas a tu alrededor. Y desgraciadamente vamos a enfocarnos a atraer lo que nosotros queremos en vez de empezar a trabajar con los patrones mentales, como lo puedes hacer a través de la meditación védica o la meditación budista. Si tú eres una de estas personas en las que simplemente se enfocan a hacer este tipo de visualizaciones, ten mucho cuidado. Otro detalle sobre este tipo de meditaciones es de que todo mundo puede hacer cualquier tipo de meditación en el sentido de producir este tipo de meditación. ¿Cuántas veces, si has encontrado algún tipo de meditación online, te has detenido para ver quién es el maestro, cuál es su experiencia, cuántos años tiene, qué tipo de meditación es el que vas a hacer? Y es muy común que realmente cualquiera puede hacer una meditación guiada. Y es aquí donde entra uno de los detalles muy importantes, porque es muy posible que te quieran vender la idea de que te vas a sentir mejor, de que las cosas van a cambiar y van a mejorar, y el asunto es de que tal vez eso no es lo que necesites, tal vez necesitas cambiar algo más. Normalmente nos vamos a enfocar más en nuestros deseos, en lo que queremos, y a veces necesitamos simplemente detenernos y entender qué es lo que queremos, qué es lo que está en nuestro control y qué no está en nuestro control. Y bien, entonces el asunto aquí también con este tipo de meditación es de que también te puede influenciar en una manera de, por ejemplo, hacerme manifestaciones, visualizaciones, abrir el tercer chakra y el tercer ojo, cómo alinear los chakras a través de una meditación de 15 minutos, etcétera, etcétera. Entonces, si estás escuchando esto, detente en un momento y piensa si realmente lo que estás haciendo te está funcionando, si lo que estás haciendo te ha hecho cambiar totalmente tu percepción de la realidad, tu percepción de ti mismo, inclusive de las demás personas. Es aquí cuando empieza el verdadero cambio, porque el verdadero cambio empieza aquí, aquí y aquí. Muy bien, entonces, una vez que ya dejemos este tema, vamos a empezar ahora con lo que es la meditación tibetana. Bien, el detalle aquí con la meditación tibetana es aquí donde entra lo que es mindfulness. Mindfulness está dentro de las técnicas de meditaciones tibetanas. Y aquí vas a encontrar muchas escuelas, lo que es muy común escuchar, como las escuelas o los tipos de conocimientos budistas, porque por ejemplo hay escuelas como Gelu, Kagyu, Nyingma, sí es Mahayana, Hinayana, Theravada, y es aquí donde las cosas se pueden empezar a complicar un poco. Aunque nosotros podamos utilizar la palabra mindfulness, honestamente la palabra mindfulness dice mucho, y lo más común dentro de mindfulness son dos tipos de prácticas, Vipassana y Shamatha. La práctica de Vipassana se va a enfocar en lo que son el resultado del cuerpo. Vas a empezar a conectar más con las sensaciones corporales. La práctica de Shamatha es más para un control mental o simplemente un enfoque o tu concentración. En mi experiencia y lo que yo enseño son ambas prácticas, Vipassana y Shamatha. Mi práctica personal es más la práctica Shamatha.
Y dependiendo de aquí es en donde puedes identificar qué necesito. Si, por ejemplo, quieres reducir tu estrés, puede ser shamatha. Si quieres trabajar un poco más con tus emociones, es aquí donde cambia un poco los detalles, porque tal vez quieras trabajar un poco más con prácticas de compasión o loving kindness, que sería bondad amorosa. Estas prácticas serían Maitri y Metta. Normalmente vas a encontrar las palabras al revés. Vas a encontrar que tal vez Metta es loving kindness o bondad amorosa, Maitri va a ser compasión. Y eso es porque la traducción cambia, porque uno va a ser en sánscrito y el otro va a ser en Pali, que es el lenguaje tibetano. Entonces, lo más común, simplemente puedes enfocarte a una meditación en compasión o una meditación en bondad amorosa. Bien, como te puedes dar cuenta, los tipos de meditaciones va a cambiar de acuerdo a tu objetivo. Y esto es porque la meditación de mindfulness está basada en 4 fundamentos o 4 bases, que es las meditaciones a través de lo que es el cuerpo, mente, emociones y experiencias. Lo más común se le conoce como dhammas. En tu trabajo de mente puede ser, por ejemplo, shamatha. En tu trabajo corporal puede ser vipassana. Para tu trabajo de emociones puede ser inclusive tipo visualización, en que simplemente traes alguna experiencia y empiezas a entender, a simplemente utilizar prácticas de vipassana, que sería como una observación curiosa y gentil sobre este tipo de situaciones. Y también ahí va a depender si puedes utilizar, por ejemplo, compasión, bondad amorosa. Por último, que son dhammas o las experiencias, esto se va a tratar un poco más sobre las cuestiones en tu realidad. Es aquí en donde entra un poco más lo que es en vipassana o simplemente una atención. Como te puedes dar cuenta, las cosas empiezan a complicar un poco. Entonces es muy importante que identifiques qué quieres trabajar. Si por ejemplo dices, es que quiero traer abundancia, si sigues con la idea de traer abundancia o que quieres una mejor casa o una cosa así, de nuevo, detente para entender por qué quieres eso, cuál es el objetivo que tú quieres lograr. Puede ser que entiendas que a través de obtener una casa, un mejor carro, un mejor trabajo, tal vez simplemente se trate de trabajar con tus inseguridades. Puede ser que no te encuentres en un estado estable, puede ser inclusive avaricia, puede ser inclusive presión social. Como puedes imaginar, puedes trabajar muchas cosas. Y esta es una de las ventajas de que mindfulness se ha expandido por todo el mundo, porque puedes trabajar casi cualquier cosa a través de este formato. Esto es, en grandes rasgos, meditación. También es muy importante identificar lo que dentro del significado de meditación, traer tu atención de cierta manera. Es aquí de nuevo cómo cambia un poco la meditación. Vipassana va a ser más las sensaciones del cuerpo. Shamatha va a ser pensamientos. Te voy a dar un ejemplo. Mindfulness-Based Stress Reduction, o el programa de Mindfulness para la reducción de estrés. Este programa de la Universidad de Massachusetts es un programa que se diseñó y inició dentro de lo que es el centro de dolor crónico en oncología. Este programa está diseñado para gente con dolor crónico o que tenga algún proceso de cáncer, sanación de cáncer o simplemente quimioterapia, o puede ser algún detalle en el que tengas que sanar tu cuerpo. El asunto aquí es de que, por ejemplo, en este programa trabajamos mucho lo que es vipassana, lo que es el escaneo corporal, identificar cómo se siente tu cuerpo, sensaciones positivas, negativas, neutrales. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, dices, no, es que yo necesito liberar emociones negativas que tengo hacia ciertas personas? Mindfulness-Based Stress Reduction no va a ser un programa en el que te ayude para hacer esto, por ejemplo. Entonces es aquí cuando vas a identificar cómo expandir tu práctica de meditación.
Idealmente, lo que yo te recomiendo es que te tomes tu tiempo para entender el tipo de meditación que quieras hacer, encuentres un maestro para que puedas generar las preguntas y que puedas tener tu asistencia profesional y que te ayude en guiarte y mantenerte en este camino. Porque de nuevo, aunque estas prácticas de meditación suenan bastante sencillas, muchos elementos van a cambiar. Tu cuerpo es diferente, tu mente es diferente, tu estilo de vida es diferente y un maestro va a tener la experiencia para poder ayudarte en decir, bueno, necesitas modificar esto y el otro, intenta esto y el otro, etc. Este es uno de los detalles al tomar las prácticas de meditación de cualquier lugar en línea, porque simplemente haces tu meditación, pero ¿y luego qué? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Necesito aumentar el tiempo, qué se supone que debo sentir, qué se supone que debo de estar pasando, etcétera. Y este es aquí el detalle en el que muchas personas dejan de meditar y es porque hay un cierto sentido de estar perdidos. Y yo lo he vivido, o sea, yo entiendo perfectamente y tal vez tú estés pasando por lo mismo de ¿y ahora qué? Lo que sí te puedo decir es que no es meditación. Meditación no se trata de meditar y que cuando termines tu práctica estés feliz. He escuchado y he visto maestros que ofrecen sus programas diciendo, si no te encuentras feliz después de tu práctica, después de tu sesión, no lo estás haciendo bien. Y eso no concuerdo con este tema porque yo practico todos los días y no significa que soy la persona más feliz del mundo. Lo que sí me ha ayudado en la meditación es en disfrutar mi vida y puedo entender mi camino de una mejor manera. Tengo simplemente el filtro, lo tengo más claro o simplemente el filtro se cayó. Para muchas personas es muy importante entender que tal vez haya como un cierto pesimismo, tal vez hay cierto ruido a tu alrededor que no sabes qué hacer, tal vez puedas sentir que es que pienso mucho, pienso esto y el otro, pueden ser cuestiones de ansiedad y la meditación te ayuda simplemente, al igual como el objetivo de yoga, a cesar los pensamientos. A entender qué pensamientos no son tuyos, qué pensamientos llegan a tu mente y sabes que no puedes controlar, pero sí puedes controlar las reacciones, sí puedes controlar qué hacer cuando hay ciertos elementos en tu vida que no puedes cambiar. Poco a poco vas a estar identificando qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Meditación no se trata de ser feliz, se trata de entender, se trata de estar en el momento presente, se trata de vivir la piel en la que estás viviendo, con la mente que tienes, con los pensamientos que tienes, con la vida, con la gente, con la familia que tienes. Entender todos estos detalles que no puedes cambiar y que sí puedes cambiar. Mucho de lo que es tu práctica y tu trayecto de meditación está fuera de tu asiento. Eso significa que no solamente se trata de sentarte por 20 minutos y meditar y el resto de tu vida continúas haciendo el trabajo que hacías, sino también requiere cierto trabajo fuera de tu meditación. Leer, hacer preguntas, conectar con otras personas que tienen este tipo de práctica, aprender e inclusive simplemente poner en práctica los elementos, las lecciones que has recibido en tu meditación y ponerlos a prueba. Es aquí donde entra lo que es la meditación cuando comentan de el budismo está en 3 joyas, Buda, Dharma y el Sangha. Y a lo que se refiere a Sangha es a tu comunidad. Trata de encontrar personas que estén dentro de tu misma escuela o tu misma práctica de meditación para que tengas otras personas y puedas entender que lo que tú estás viviendo, las mismas preguntas que tú estás haciendo,
te vas a dar cuenta que alguien más también se lo está haciendo. Tal vez te des cuenta que tu maestro te diga, ¿sabes qué? Yo pasé por lo mismo. O yo tengo el mismo problema todos los días. Hay muchos problemas dentro de nuestras vidas que no se trata de que se van a solucionar con la meditación y así. Simplemente entender que hay algunas maneras en las que puedes controlar, que puedes manejar o que simplemente dejes soltar. Meditar 5 o 10 minutos con un video de YouTube de alguien que tal vez no sepas quién es, va a ser una gran diferencia a entender tu maestro, qué escuela, qué tipo de meditación hace y que estas personas también te guíen diciendo, bueno, puedes leer este artículo, puedes leer este libro, puedes conocer a estos maestros y puedes entender y permitas que tu meditación florezca. Cuando ya comprendas claramente lo que quieres hacer, lo que vas a lograr con el tipo de meditación, es ahí cuando ya puedes identificar, ok, voy a tomar otro camino, voy a aprender más de este maestro, voy a tratar esto y el otro, y es aquí cuando empieces a hacer esta pequeña plantita, un jardín. Recuerda que es muy importante identificar que la meditación no es la píldora mágica. Si tienes problemas de estrés, de mucho estrés, o ya es una cuestión que tal vez requiere de una asistencia profesional, hazlo. Si tienes problemas de depresión, la meditación puede que te ayude, pero de nuevo, va a ser todavía más beneficioso si lo tratas con un profesional. Este es un detalle que no encuentro mucho en internet, sobre todo en los videos más populares, porque los temas más populares de meditación son cómo liberar la depresión, el estrés, el agotamiento físico, emocional. Estos son los temas más comunes y de hecho estos son uno de los temas que más, esta es una de las búsquedas más comunes en YouTube. Y de nuevo, es aquí donde vas a identificar si el maestro realmente te quiere ayudar o simplemente quiere likes. Recuerda, si en algún momento tú sientes que estás muy perdido, fuera de la meditación, simplemente en tu vida, que tal vez no tienes una manera de lidiar o simplemente solucionar, tienes a tus personas, tienes a tus familiares, seres queridos, y hablar ayuda mucho. Este es el mes de la salud mental, por lo que te voy a recomendar, te voy a siempre a comentar que muchos de estos problemas no los vas a resolver con meditación. Así que toma del apoyo de algún especialista, además de tus familiares y amigos, de extender este tipo de situaciones a asistencia profesional. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya agradado este video. Recuerda, me puedes dejar comentarios. Si quieres saber un poco más sobre el tipo de práctica que yo hago y que vas a encontrar en el canal, yo soy una maestra certificada en meditación de mindfulness. Mis prácticas son más en Vipassana y Shamatha. Mi práctica personal es Shamatha y mi maestro se llama David Nichter. Su maestro fue Choya Trungpa Rinpoche, por lo que si quieres saber qué tipo de escuela me baso para mis enseñanzas, son Kagyu Nyingma, en un estudio dentro de budismo secular, en inglés, que es lo más común. Si no, sería budismo laico. Simples palabras, yo no necesito agregar este tipo de religión o elementos esotéricos del budismo para las prácticas y las enseñanzas que yo ofrezco a mis estudiantes. Y bueno, creo que eso es todo. De nuevo, si tienes algún problema, alguna duda, házmelo saber, que de nuevo, no tengo todas las respuestas para todas las preguntas, pero sí lo voy a decir con humildad. Si no sé la respuesta, te puedo encaminar con tal vez una persona que te pueda ayudar. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, por escuchar, por tu presencia y nos vemos muy pronto.